Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otro video de Dave Más Más. En esta ocasión iniciaremos una serie de videos sin orden o cronología que pretendo expliquen conceptos de programación de diferentes lados y no de un tema en particular. Para iniciar esta serie comenzaremos con la explicación de cómo realizar consultas de base de datos. Hablaré de cómo obtener información con diferentes ejemplos y de cada sección de la que se conforman los queries en una base de datos. Así que sin más, comencemos. Las bases de datos nos ayudan a consultar y obtener información de problemas transcribiendo las soluciones a sentencias llamadas queries que nos proveerán de la búsqueda que se solicite. En otras palabras, y sin tanto tecnicismo, tú dime el problema y la sentencia del lenguaje SQL va a obtener la información que necesites realizando combinaciones y buscando en diferentes tablas. Las tablas son contenedores de datos de los cuales recuperaremos la información solicitada utilizando el lenguaje SQL con los queries. Existen bases de datos relacionales y las no relacionales que se diferencian por el tipo de almacenamiento y las sentencias necesarias para acceder a dicha información. Para este video utilizaremos la base de datos conocida como MySQL. Comenzaré dando un contexto de las diferentes tablas que tendrá nuestra base, así como la información que contendrán, y ya después veremos los diferentes ejemplos para cada sección con los queries. Dejaré un enlace en la descripción de este video donde explico cómo instalar MySQL Workbench para que puedan trabajar en conjunto conmigo. En este video no voy a explicar mucho la creación de un esquema o los diferentes tipos de datos para las tablas, eso lo dejaré para otra ocasión. Aquí las que usaremos son tablas de locaciones y tendremos una tabla llamada país donde tendremos 3 registros, en este caso para México, Canadá y Estados Unidos. Luego tenemos la tabla de estado donde se almacenarán todos los estados de cada uno de los 3 países de nuestra tabla de país. Para más detalle, la siguiente tabla es la de ciudades, que tendrá una lista más extensa de registros por cada estado. Cada tabla tiene una llave primaria que se da el identificador único y siguiendo la secuencia tendremos llaves foráneas entre cada tabla, siendo la de Country ID, State ID, City ID, etc., así como vayamos descendiendo entre la longitud. Además tendremos una tabla de pedidos donde almacenaremos la información sobre un pedido utilizando su ubicación, que en este caso es la ciudad. Primera solicitud. Devuélveme toda la información de los países que tenemos en esta base de datos. Para esta solicitud utilizaremos la sentencia select y from. Select nos permite obtener las columnas que queremos mostrar en el resultado de la consulta. Por ejemplo, vamos a escribir select. La tabla en este caso es la de country y las columnas que yo quiero mostrar va a ser la de country name para el nombre, country short para el nombre corto y el country ID para el identificador único. La siguiente sentencia es la de from. Con ella indicaremos de dónde vamos a obtener los resultados, en este caso de qué tabla vamos a extraer dicha información. Vamos a escribir from country y también podemos agregar un alias a las columnas. Esto lo voy a explicar ahorita que ejecute el select. Como ven, ya me trajo la información de las columnas que solicité en el select y el from de qué tabla voy a obtener la información, y el alias me permite hacer un renombramiento de las columnas temporal que solamente va a ser efectivo en el mismo select. Por ejemplo, vamos a cambiarle el nombre a country name. Vamos a ponerle el alias as país. Vamos a ejecutarlo. Y si se fijan, me hizo el renombramiento de la columna, pero solamente para este select. Y con esto completamos la primera solicitud. Segunda solicitud. Requiero todos los estados de México que empiecen con la letra N. Ahora veremos cómo realizar las combinaciones de diferentes tablas utilizando el comando innerJoin. Existen contrapartes del innerJoin, pero eso las veremos más adelante. Así que vamos a empezar con el comando select. Y en esta ocasión, en lugar de escribir las columnas, voy a utilizar
el carácter especial asterisco, que significa que me voy a traer todas las columnas sin especificar. No es una buena práctica utilizar el asterisco porque nos va a devolver pues todas las columnas y no podemos obviar que nuestro query requiere realmente toda esa información. Si simplemente lo vas a usar para revisar información, una vista rápida, adelante, pero es una buena práctica especificar solamente las columnas que el query las requiere. Después vamos a utilizar el from y vamos a escribir country. Y la solicitud nos está requiriendo que nos devuelvan los estados. Entonces vamos a utilizar la siguiente sentencia, inner join state. ¿Qué es lo que hace el inner join? Va a realizar una multiplicación entre todos los registros de country y todos los registros de state. Esto resulta contraproducente, la multiplicación, porque, por ejemplo, si tenemos el estado de Nuevo León, nos va a devolver un registro para Nuevo León, México, Nuevo León, Estados Unidos y Nuevo León, Canadá. Yo nada más quiero Nuevo León de México. ¿Qué información tengo que exista en estado y que exista en country? Convenientemente es la llave foránea country ID. Les explico. Vamos a poner el punto y coma, ejecutamos esto y fíjense, nos devuelve Alabama para Canadá, Alabama para Estados Unidos y Alabama para México. Y el country ID es el 2, que corresponde al country ID de Estados Unidos. Aquí vemos que lo que hace match exactamente es el country ID. La modificación que vamos a hacer para que solamente me regrese el registro del country al que pertenece este state es utilizar la sentencia on. El on va a ser el cruce de información con el filtrado que nosotros vamos a agregar, que en este caso es el country ID. Vamos a escribir country.country ID va a ser igual a state.country ID. Y ahora el registro de Alabama que tiene el country ID 2 solamente me lo va a regresar contra el registro de country que tenga el country ID 2. Vamos a ejecutar esto. Y si se fijan, para empezar, ya me trajo todos los estados de México con el country ID 1 para el país de México con el country ID 1 también. Vamos al registro de Alabama de Estados Unidos. Acá está. Y fíjense, ya no me trajo los 3 registros para México. Ahora, estar escribiéndolo así nada más hace que nuestro query se vea un poco extenso. Podemos acortar el nombre utilizando un alias al nivel de las tablas. Vamos a poner aquí el alias, la letra C, y acá abajo el alias, la letra S. Y ahora podemos reemplazar todo el nombre de nuestra tabla y ahora se ve un poco más acortado. Realmente el alias, ustedes pueden ponerle el nombre que gusten, es una buena práctica que entre más corto mejor, pero de nuevo no es una restricción. Y ahora sí, la solicitud nos dice todos los estados de México. ¿Okay? Entonces necesitamos otro filtrado. La siguiente sentencia es el where. El where nos va a permitir filtrar la información que extrajimos previamente de from y del inner join. Nos pide que sea el estado de México. Perdón, el estado de México, el país de México. Entonces, el country ID es el 1. Así que vamos a hacer aquí un filtrado de la columna country ID. Y ahora, aquí podemos hacer diferentes comparativas. Por ejemplo, mayor, menor que. Podemos utilizar el igual, podemos utilizar el no es igual. Y aquí vamos a trabajar con el igual a 1. Devuélveme todo donde el country ID sea igual a 1. Vamos a ejecutar esto. Y que me marcó... fíjense, esto es muy importante. Voy a copiar el error para que lo puedan ver. Este es mi query. Y me dice,
La columna Country ID es ambigua. ¿Por qué sucede esto? Porque en estado y en country existe la columna Country ID y realmente el SQL dice, oye, ¿de cuál? ¿De cuál estás filtrando? Aquí tenemos que volver a usar el alias. Vamos a utilizar de el country y lo volvemos a ejecutar. Y ahora sí, ya me trajo todos los estados de México. Y nos falta la siguiente filtro, que es que empiecen con la letra N. Muy bien, para agregar más filtros podemos usar los operadores OR y el operador AND. El operador OR quiere decir que se cumpla ya sea la sentencia 1, la sentencia 2, que se cumpla cualquiera. No hay una restricción. Y la sentencia o el operador AND quiere decir que se cumplan los filtrados que estemos encadenando. Se tienen que cumplir todos para que se aplique el filtro. Ahora, nosotros nos está pidiendo de México y la letra N. No todos los de México, además algunos que empiecen con la letra N, porque entonces ya no serían de México. ¿A qué me refiero con esto? Si utilizáramos el operador OR, y bueno, todavía no escribo aquí cómo encontrar con la letra N, buscaría, ok, tráeme los de México y los que no sean de México o que sean de México, pero que empiezan con la letra N, que en este caso uno de Estados Unidos creo que nos traería Nevada, a pesar de que no pertenece a México, empieza con la letra N, pero la solicitud nos pide de México y con la letra N. Entonces vamos a cambiar el OR por un AND. Y para buscar una comparativa de texto, vamos a poner primero este es state.statename, el comando like. Like va a hacer una búsqueda por el texto que nosotros vamos a poner. Y el texto, si ponemos la letra N, va a buscar tal cual que el texto sea exactamente la letra N. Pero aquí vamos a utilizar otra wildcard que es el porcentaje. El porcentaje quiere decir cualquier cosa que esté, y en este caso, por ejemplo, cualquier cosa antes de la letra N y después de la letra N. Aquí inclusive aplica, por ejemplo, el estado de California, porque si se fijan, tiene la letra N y tiene información después y tiene información antes. Aquí se requieren los que empiecen con la letra N. Entonces, vamos a quitar el wildcard antes para que sea, ok, empiezan con N y no me importa lo que tengan después. Y si ejecutamos esto, solamente me trajo Nayarit y Nuevo León. Que vuelvo a decir la solicitud, dice, requiero todos los estados de México que además empiecen con la letra N. Aquí están estados de México que empiezan con la letra N. Tercera sentencia. Quiero todos los pedidos con las ciudades a las que se enviaron y los que no tienen una ciudad asignada. Aquí la cosa se va a volver un poco confusa. Una de las tantas variantes que existe del inner join es el llamado left outer join y también existe el right outer join. Mientras que el inner join nos devuelve los valores que hagan coincidencia exacta en la sentencia on, el left outer join nos va a devolver los que hagan coincidencia y los que también tengan un resultado vacío o que no se cumpla la condición. ¿Y esto de qué nos sirve? Bueno, vamos a ver tal cual la sentencia que nos puede devolver la información. Ahora, la leemos otra vez, dice, quiero todos los pedidos. Ok, es la primera parte, entonces vamos a poner select. Otra vez el asterisco, la wildcard, me traiga todas las columnas de shipments, de los pedidos. Shipment, ahí está. Estos son todos los pedidos. Si se fijan, 3 de ellos tienen un CDID, tienen una ciudad a la que tienen asignada la entrega, y hay uno, que es el Xbox, que está en super oferta, no tiene una ciudad. Pero el pedido o la solicitud dice,
quiero todos los pedidos con las ciudades a las que se enviaron. Realmente el City ID pues, no me dice mucho. ¿Ok? Entonces vamos a quitar la wildcard. Vamos a poner product name. Vamos a poner amount, price. Y vamos a agregarle un alias a shipment. La letra S. Así que vamos a poner aquí la letra S en cada uno. Y la lógica sería utilizar inner join de city as c con c punto city id contra el de shipments, que es s punto city id. Pero esto solamente me va a regresar 3 registros porque los 3 tienen un City ID. Pero ahora vamos a leer otra vez la solicitud. Ya sé que ya la leí muchas veces. Quiero todos los pedidos con las ciudades a las que se enviaron y los que aún no tienen ciudad asignado. O sea, también requiero el otro pedido. Vamos a agregarle aquí el select c.cityname. Si ejecutamos, ya me trajo ahí hacia dónde van: Anáhuac, General Zaragoza y Linares. Todo esto es de Nuevo León. ¿Y cómo puedo obtener entonces el otro pedido? El que no hace match con el City ID. Aquí es donde entra el left outer join. Vamos a escribir aquí left outer join. Y recordando lo que les dije, me va a traer los que hagan match y adicional los que no se encuentren en la tabla del lado izquierdo. La tabla del lado izquierdo es la de shipments. Vamos a ejecutar esto. Y si se fijan, la información que no me trajo es la de city name. City name está en nulo, pero también me trajo los que hacen match. El único que no se encuentra en shipments lo dejó en nulo. ¿Cuál sería la diferencia con el right outer join? Okay, con el right outer join me va a traer todas las ciudades que no tengan un pedido asignado. Observen. Vamos a poner right outer join. Y me trae las que hacen match, al igual que el inner join, pero la tabla del lado derecho, que es la de city, tiene unos que no tienen un pedido. Y se llenó, de hecho. Aquí están los que sí. Entonces, simplemente es de pensar cómo van a utilizar el left y el right outer join. Cuando requieran que la información exista en la tabla, por ejemplo en la del from, necesitan el left outer join. Si necesitan información, pero de la tabla de la derecha, básicamente la tabla que vayan a unificar, necesitan el right outer join. En este caso, el cuestionamiento era los que aún no tienen una ciudad asignada, o sea, partiendo de shipment. Aquí realmente lo correcto es el left outer join. Y con esto concretamos la solicitud. Cuarta solicitud. Requiero saber la cantidad de ciudades que tiene cada estado de México. Para este ejercicio, para no llenar mi base de datos, nada más capturé las ciudades para Coahuila y Nuevo León. Así que nos pide, para empezar, el país de México. Nos vamos a poner select. Y de una vez vamos a poner la letra C porque le vamos a poner un alias. Country name. From country y el alias. Muy bien. Esto me va a traer los países y nos dice que de México. Entonces vamos a agregar where c.country id sea igual a 1. Muy bien. Y de nuevo, ya. Ahora esto nos trae México. Necesitamos los estados. Vamos a hacer otra vez el inner join a states, el alias on s.country id es igual a c.country id.
Y ahora vamos a poner aquí ese punto state name. Y ahora nos va a traer todos los estados de México. Aquí están. Y ahora nos dice la cantidad de ciudades. Vamos a hacer un segundo inner join y vamos a traer city y el alias, para que no se confunda con la letra C, voy a ponerle ct on ct.stateID va a ser igual a el de stateID. Bien, ahora esto se va a incrementar exponencialmente, ¿sí? Pero vamos a ponerle aquí ct.cityname. Y ahora solo me trajo las de Coahuila y las de Nuevo León, que fue lo que yo les expliqué. Que entonces pues no me está trayendo las de los demás estados. Vamos a cambiar el inner join. Recuerden lo que habíamos visto por el left outer join. Y ahora me trajo los municipios también, los estados que no tienen ciudades precargadas. Ahora aquí lo que nos pide la consulta es la cantidad. O sea, no quiero los nombres, quiero la cantidad. Y aquí es donde entra el siguiente comando llamado group by. El group by es un comando muy poderoso que, tal cual como su nombre lo indica, nos permite agrupar resultados obtenidos en las columnas que tengan valores similares. Que los valores similares aquí van a ser el estado y el país. Como regla, el group by tiene que tener la misma cantidad de columnas que el select. Una vez realizada la agrupación, vamos a utilizar una función que nos devuelva la cantidad de registros. A esta función se le conoce como count. Vamos entonces a escribir group by. Vamos a bajar esto para que se vea el query completo. Y agrupa por país y por estado. Ya vamos a quitar el city name, que realmente no es lo que queremos mostrar. Y si ejecutamos esto, nos va a devolver los estados. Pero pues ¿dónde está la cantidad de registros? Ya lo agrupó, pero falta la cantidad de registros. Es la función que yo les platiqué. La función de count permite hacer un conteo de cuántos registros se agruparon para dicha consulta. Vamos a poner el asterisco para que me cuente los registros y vamos a ponerle un alias ciudades. Vamos a ejecutar. Y si se fijan, aquí me trajo un registro porque utilicé el left outer join. Pero realmente es porque no he precargado ninguna ciudad. Me trajo las 38 de Coahuila y las 51 de Nuevo León. Si nosotros queremos evitarnos ciudades que no tengan algún registro, vamos a poner en el where, o bueno, podemos cambiarlo en lugar de left outer join, un inner join, y ahora sí nada más me va a traer Coahuila y Nuevo León, que sí tienen ciudades precargadas. Y bien, este es el comando group by. Puede agrupar la información dependiendo de las columnas que vayamos a tomar como relevancia, que estos eran las que se repetían, y podemos utilizar las funciones de agrupamiento para mostrar diferentes resultados. La del count permite contar, pero también existe la de sumatoria. Si tenemos una columna que tenga valores numéricos y queremos sacar un acumulado, podemos utilizar la función sum. Existen otras funciones de agrupación, pero esas las veremos en otro video. Y con esto acabamos la siguiente solicitud. Quinta solicitud. De los resultados previamente obtenidos, solo quiero los que tengan más de 3 en el conteo. ¿Ok? Para esta siguiente solicitud agregué 2 ciudades para el estado de Zacatecas. Nada más para hacer la distinción de lo que nos piden, que, otra vez lo voy a leer, solo los que contengan más de 3 en el conteo. Aquí tenemos el conteo de ciudades, ya explicamos cómo funciona el group by, pero ahora voy a explicar la sentencia del having.
A pesar de que pueda parecer un concepto o sentencia complicada, realmente es muy sencilla de entender. La sentencia where aplica para los resultados del from y del inner join, porque si se fijan viene inmediatamente de la búsqueda de información. Entonces el where realiza un prefiltrado de la información que ya concatenó tanto el from y los inner join que vayamos a usar o los left outer join. Pero el agrupamiento me deja con una nueva información. ¿Ok? ¿Y cómo puedo ahora realizar un filtrado de la información que me agrupó? No lo puedo hacer en el where porque la sentencia group by viene después del where. ¿Y qué puedo hacer? Bueno, así como el where afecta al from y al inner join, el having afecta a la agrupación que hace el group by. Es un filtrado para la agrupación. Vamos a poner aquí having y vamos a poner que el count sea mayor a 3. Y vamos a ejecutar la sentencia. Y si se fijan, me trajo prácticamente lo mismo, que en este caso es Coahuila y Nuevo León, pero yo les dije que inserté para Zacatecas. Entonces, si quitamos el having utilizando el comentario con guión, vamos a ejecutarlo de nuevo. Ahí me trae 2 ciudades para Zacatecas, pero la sentencia realmente me dice, oye, quiero que tengan más de 3. Vamos a quitar otra vez regresamos el having y me removió la agrupación de Zacatecas porque el conteo no es mayor a 3. Entonces, de nuevo, esto es muy sencillo de entender. El having es un filtrado para el group by, para la agrupación que ya me afectó mi primer query. Y el where es un filtrado antes de realizar una agrupación para lo que me devuelva el from y el inner join. Tanto el where como el having son filtros que podemos agregar a la consulta previa. Y con esto terminamos la quinta solicitud. Sexta solicitud. Requiero que la consulta previa se ordene de manera descendente utilizando el nombre del estado. Antes de empezar, solamente quiero aclarar que este es el esqueleto o el cuerpo base para un query. No podemos realizar un intercambio entre los comandos que tenemos. Tal cual empieza con el select, seguido del from, luego los joins que vayamos a utilizar, luego realizamos el filtrado con el where. Si queremos agrupar, utilizamos el group by y luego otro filtro al group by utilizando el having y al final nos queda el order by. No podemos intercambiar, tal cual así es el esqueleto para un query. Y la sentencia del order by realmente es la más sencilla. Nos permite realizar un ordenamiento ya sea ascendente o descendente dependiendo la o las columnas que vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí nos dice utilizando el state name de manera descendente. Si no especificamos y ejecutamos este comando, es de manera ascendente. Si se fijan, empieza desde Coahuila hasta Nuevo León porque el ordenamiento es de la A a la Z. Podemos especificar tal cual que es ascendente con los caracteres ask o también que es descendente con los caracteres desc. Y si ejecutamos, ahora la consulta se invirtió y empieza desde la letra Z hasta la A, tomando al principio Nuevo León y al final Coahuila. Y con esto terminamos la sexta solicitud. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó, les pido de favor den manita arriba, suscríbanse a mi canal para más contenido y sin más, los aprecio de corazón, que tengan una excelente programación. Hasta la próxima.